Buenas noches. Bueno, hoy me van a perdonar porque estoy un poco afónico por un ataque de alergia. No soy el único, en fin. Bien, ya está en el estudio la gobernadora María Eugenia Vidal. Está también el candidato a senador, Esteban Bullrich. Son figuras claves en la elección del próximo domingo porque ellos van a estar en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia de Buenos Aires por la dimensión que tiene, y además porque en esa provincia es candidata Cristina Kirchner por la oposición. Así que es una elección clave la de la provincia de Buenos Aires, si bien es cierto que las elecciones son importantes en todo el país. También vamos a tener una mesa con dos encuestadores, con los que vamos a hablar no solo de lo que va a pasar el domingo, sino también de la política que sigue al domingo, tanto en la materia institucional, en lo político, en lo económico, en fin, en los escenarios que se pueden presentar a partir de los resultados del domingo. Después de los auspicios. Bien, como les dije, estoy con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y con el candidato a ser primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich. ¿Es cierto que usted es la Messi del equipo, como dice el señor? Eso es mucha generosidad de Esteban. No, no me siento la Messi. Sí, he sido en este equipo de Cambiemos y en el equipo de la provincia, porque empecé como vecina de la provincia de Buenos Aires. He sido de todo, he sido hinchada, he sido aguatera, he estado en el banco de suplentes y creo que eso nos distingue. Cambiemos lo distingue el espíritu de equipo, ¿no? Entender que cada uno en cada momento le puede tocar un rol distinto y que todo es importante, ¿no? Y en mi caso, cuando empecé a caminar la provincia, tuve un equipo muy generoso que me acompañó, empezando por el presidente que me acompañaba a cada lugar y sostenía mi candidatura, Esteban, con quien recorrimos en esa época la provincia, Gladys también lo hizo, Lita Carrió, Horacio Rodríguez Larreta, y bueno, hoy siento que mi lugar es acompañarlos a ellos y decirle a la gente, como alguna vez Mauricio le dijo a los bonaerenses, decirle a los bonaerenses, vale la pena confiar en ellos, confíen que son buena gente, que van a hacer un buen trabajo. ¿Y por qué lo de Messi? Porque, no lo va a decir ella, pero la verdad es que los bonaerenses la reconocen como la cara de esa transformación que soñaron, ¿no? Porque cuando en el 2015 decidieron cambiar, porque esto no es un cambio que viene de arriba abajo, viene de abajo hacia arriba. Son ellos los que dijeron, queremos una gobernadora, queremos a María Eugenia en ese lugar que lleva adelante esto. Y hoy ven que el sueño de las luchas contra las mafias se podía dar y se está cumpliendo, que hacer las obras que nunca se hicieron para que la provincia no se inunde, para que podamos circular mejor, más de 30 rutas en obras. Todo eso, la cara es, María Eugenia, lo ves cuando recorres con el amor que hablan de lo que está pasando, pero también reconociendo a la María Eugenia esa capacidad de liderar esto, ¿no? Siempre eso lo ves presente en toda la provincia. Hay un tema que a mí me preocupa mucho, que ha tenido mucha difusión en estos días, que es el tema de las amenazas de bomba a las escuelas. A nosotros también. Y yo lo que quiero preguntarles es si ustedes creen que, en primer lugar, si eso puede tener alguna repercusión en la asistencia, en la concurrencia de la gente. Y en segundo lugar, si hay ya identificado un autor intelectual. Hay más de 100 imputados en amenazas, en las amenazas, pero todavía no hay... Pero hay una sola tendencia política. No, todavía no está acreditado eso por la justicia lo está investigando. De todas maneras, es bastante llamativo que esto se haya incrementado en los últimos 3 meses, coincidiendo con la campaña electoral, y nosotros queremos que la justicia investigue a fondo si esto tiene o no un trasfondo político. Lo importante es que faltan pocos días para votar. Lo que yo le digo a los bonaerenses es, no dejen que nada les impida o los intimide a ejercer su derecho al voto. Las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales van a estar trabajando para la justicia electoral, que es la encargada de garantizar la seguridad en el comicio. Y nosotros venimos trabajando con el juez en primera instancia federal, el doctor Culota, que tiene a cargo el comicio, y lo mismo con la Junta Electoral,
para que se den todas las seguridades para que la gente vaya a votar. Y por supuesto espero, porque si no esto le haría mucho daño a la democracia, que estas amenazas se terminen. Primero porque le hacen daño a los chicos hoy en primer lugar, porque ponen en riesgo su seguridad teniéndolos que sacar a la calle, porque distraen a la policía de otras tareas que tiene que hacer, porque atentan contra el valor de la educación, como agredir un docente o como robar una escuela, y decirle a la gente que vamos a estar ahí para cuidarlos. Va a estar las fuerzas de seguridad y la justicia durante todo el domingo, que no dejen que nada los desanime de ir a votar. Además, las amenazas no son amenazas, que no son reales. En ningún caso no han prosperado, digamos. A nosotros, por supuesto, hacemos todos los protocolos, todos los operativos, porque siempre que hay una amenaza actuamos. Pero, afortunadamente, inmensa mayoría de los casos han sido falsas alarmas. Esteban, hablando de escuelas, usted fue ministro de Educación hasta hace poco. ¿Qué significa eso de que haya tantas amenazas en las escuelas? No solo ahora en la provincia, antes fue en la capital. ¿Qué significa eso? En términos generales, siento que tiene que ver con esto de todavía recuperar más el valor de la educación. Creo que todavía todo el esfuerzo que estamos haciendo y que tenemos que seguir haciendo por poner la educación como un eje, como una herramienta real de transformación, no llegó a todos lados. Y creo que tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo. Las agresiones a los docentes también van en esa línea, ¿no? La idea de que tomar una escuela es un camino para algo positivo. Son todos señales de que como sociedad tenemos mucho trabajo que hacer todavía para volver todos a valorar ese bien educación. Y creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos y que creo que hemos avanzado porque estamos hablando más de educación, porque estamos hablando de aprendizajes, de calidad educativa, estamos hablando de cómo hacemos para mejorar las oportunidades que todos tenemos que tener de tener una escuela de calidad cerca de nuestra casa, que es el objetivo que Mauricio y todos nos hemos puesto. Pero me parece que todavía hay un trabajo que hacer desde la sociedad y lo tenemos que construir todo, pero también con buenos ejemplos. A mí, cuando hay dirigentes políticos que defienden la toma de una escuela, me duele. Y creo, lo hemos discutido alguna vez acá, creo que tenemos que defender a la escuela y la educación antes que nada. Se está refiriendo a Filmus. Entre otros, y se lo he dicho personalmente, con Daniel he debatido públicamente en otro programa de este canal respecto a esto. Y yo le decía, como senador vos no podés defender el cierre de una institución. Creo que tenemos que construir otro tipo de valores. Porque además estoy convencido que el camino es abrir las escuelas, más escuelas, no cerrarlas. Gobernadora, ¿qué significaría para usted ganarle en la provincia de Buenos Aires a Cristina Kirchner? A ver, porque sería la primera vez que Cristina Kirchner perdería como candidata. Perdió como jefa partidaria, pero como candidata sería la primera vez en su vida que pierda. Yo creo que esto trasciende a Cristina Kirchner, a mí, a Esteban. Creo que esto tiene que ver con una decisión más profunda del próximo domingo. Porque el kirchnerismo fue solo una parte importante, tal vez la más dura, pero de 25 años de gobierno del mismo partido en la provincia de Buenos Aires. 25 años donde la pobreza fue mayor, la inseguridad fue mayor, se terminaron con la mitad de la gente sin cloacas, sin agua potable, donde en las cárceles no había colchones para que durmieran los detenidos, donde los chicos comían por 6 pesos con 30 un almuerzo y por supuesto no comían, con tantas cosas que estaban mal, ¿no? Son 25 años de un sistema del cual el kirchnerismo formó parte y cuando no formó parte miró para otro lado, con una policía con altos niveles de corrupción, con una justicia con altos niveles de corrupción, con intendentes que fueron cómplices de este sistema. Eso gobernó a la provincia de Buenos Aires. Y el domingo la definición es, si consolidamos un cambio que elegimos en el 2015 los bonaerenses, que con aciertos y errores se enfrenta a ese sistema y quiere salir adelante, y quiere hacer las obras que están pendientes, y quiere tener una educación dando los debates que plantea Esteban en serio, y quiere recuperar los fondos de los bonaerenses, y sobre todo quiere a la provincia, no viene a usar la provincia para algo más, o para una presidencia, o para tener fueros. La provincia ha sido tan utilizada. O si vuelve al pasado, al camino del escrache, al camino de las barras bravas custodiando un acto,
al camino de la violencia, me refiero al acto de hoy, al camino de la violencia, al camino de la descalificación, al camino del cinismo, sobre todo con los que menos tienen. Déjeme hacerle una pregunta. Cuando usted se refiere a los que van a buscar fueros, ¿se refiere a Cristina Kirchner? Bueno, claramente es una candidata que tiene procesamientos y que tiene varias causas judiciales, ¿no? Lo que hablo incluso más profundo que los fueros es esto. Los candidatos, los que hoy se presentan, y yo en eso sí pongo las manos en el fuego por la lista que tengo, en el sentido de que vienen a quedarse en la provincia de Buenos Aires. Esteban no lo van a ver en 2 años haciendo campaña para la presidencia. Ni está presentándose en esta elección buscando nada más que no sea ir al Senado a defender a los bonaerenses. Yo me pregunto si el resto de los candidatos puede tomar el mismo compromiso, si realmente puede decir lo mismo, si el resto de los candidatos está dispuesto a discutir con el resto de los gobernadores por los fondos de los bonaerenses, aunque incomode. Si el resto de los candidatos va a ir, como yo sé que va a ir Esteban, Gladys, Toti Flores, Montenegro, Caña, y va a seguir visitando los barrios como lo ha hecho en el último año. Porque al final del día, Joaquín, de lo que se trata es si a uno le importa o no le importa. Y yo sé que a ellos les importa la provincia. Y por eso apuesto a ellos como equipo y por eso sé que los bonaerenses al final se dan cuenta de todo y por eso trasciende a la expresidenta Esteban y a mí. La gente sabe y se da cuenta. Sí, pero hay un tema polémico, porque la presidenta dijo hace 2 días o 3 días que los hospitales, que le pidió que mejore los hospitales. Pero yo recuerdo que usted en este programa habló de lo mal que recibió los hospitales de parte del kirchnerismo. Entonces digo, ¿qué pasa o qué pasó con los hospitales? Pasa, Joaquín, que como con tantas cosas, la salud no es un relato. Mientras nosotros estamos acá, hay miles de personas que están en las guardias de los hospitales del conurbano. Seguramente hay gente que en este momento está en el Balestrini, un hospital que ¿cuántas veces inauguraron? Varias veces. Sin los médicos ni las enfermeras que hacían falta, porque lo que importaba era cortar la cinta. De la misma manera encontramos 79 hospitales en la provincia, 53 con problemas edilicios y 4 en riesgo de demolición. ¿Y cuál fue la decisión que tomó el gobierno anterior? Construir 6 nuevos, haciendo de cuenta como si esos 79 no existieran, o como la SUPA, porque lo que importaba era cortar la cinta. Y yo, aunque no sea políticamente correcto, le digo a los bonaerenses, nosotros no vamos a cortar cinta, porque la salud no es un edificio, la salud es lo que tiene adentro el edificio, el equipamiento de alta complejidad, la enfermería, los insumos que antes no estaban hasta el mes de julio y después no había más, el médico que tiene que estar ahí. Nuestro compromiso, el de Esteban, el del presidente, el mío, es que para 2019 todas las guardias de los hospitales de la provincia de Buenos Aires van a estar en condiciones. Y cuando digo en condiciones no digo el edificio, digo lo edilicio, el sistema de seguridad, la tecnología, el equipamiento, los médicos, las enfermeras y un sistema que le diga a cada persona que entra, que ya se está aplicando en varios hospitales, el Gandulfo, el Menéndez, el Carrillo, el Allende en Mar del Plata, que cuando una persona llega le diga cuánto tiempo va a tener que esperar. En una sala de espera digna, en un baño que tenga papel higiénico. Yo sé que esto suena muy básico, pero no había esto en la provincia. Gobernadora, y el SAME, ¿no? Que ya está en más de 35 municipios. ¿Hoy están mejor los hospitales cuando lo recibió? ¿O están Sin iguales? duda están. Hoy hay 30 guardias en obra. Eso no estaba cuando nosotros llegamos. Hoy hay medicamentos todo el año. Cuando nosotros llegamos había medicamentos hasta julio. Hoy los pacientes oncológicos, que antes eran 2.000, hoy son 6.000 los que reciben asistencia, reciben su medicamento en tiempo y forma. Cuando nosotros llegamos al gobierno, hacía más de 3 meses que nos entregaban. Entonces, cuando hablamos de salud, de verdad, si realmente nos importa, ¿de qué estamos hablando? El Parocién se caía a pedazos. Hicieron 2 hospitales nuevos sin ponerles nada adentro. Y eso es lo que reclaman que abramos. Pero en todo caso, voy más allá. Si hay tanto compromiso con abrir esos 2 hospitales, pues nuestra prioridad del gobierno provincial es otra, es que los que están funcionen bien. ¿Por qué el gobierno de La Matanza, que tiene un plazo fijo en el Banco Provincia desde que llegamos, más de 3.000 millones de pesos, podría garantizar el funcionamiento durante 3 años de esos hospitales? Lo puede abrir mañana. No necesita la provincia de Buenos Aires. Entonces,
discutamos en serio, basta de relatos. Los bonaerenses saben lo que les pasa cuando llegan a una guardia. Tal vez es porque muchos de los que hablan nunca fueron a una guardia de noche en un hospital del conurbano. ¿Usted fue? Muchas veces. Recién decía Esteban una cosa que yo le quería preguntar a usted también. El análisis de lo que está pasando en la sociedad, tanto lo que pasó en el 2015, lo que pasó en las PASO y lo que a lo mejor todas las encuestas sucede el próximo domingo, que es un triunfo del gobierno en todo el país, incluido la provincia de Buenos Aires. Los márgenes están en discusión, pero ¿esto es obra de un gobierno, de un equipo, o es una reacción de la sociedad que decidió cambiar toda la dirigencia anterior? Yo, la verdad que nosotros estamos convencidos que es una sociedad que decidió cambiar. Estamos convencidos. La provincia no la puede cambiar María Eugenia, no la puede cambiar María Eugenia y un equipo de ministros. La provincia la cambiaron y la están cambiando y la van a seguir cambiando y transformando los bonaerenses, que como generación decidieron dejar atrás ese abandono de los hospitales, el abandono de las rutas, el abandono, 1 millón de hectáreas bajo agua por no hacer obras. Eso dejaron atrás los bonaerenses. A nosotros nos toca la responsabilidad de llevar adelante eso y por eso sabemos perfectamente, primero, que no ganamos nada. Que esto que se ve, que lo recorres y lo ves en la provincia, ese orgullo que sienten de ser protagonistas de esta transformación, de haber confirmado ese sueño, esa esperanza, se tiene que ver reflejado. Por eso lo que plantea recién María Eugenia es muy importante. Más allá de aquellos que quieren generar miedo, con amenazas y todo, que la gente vaya a expresar esto que siente, que siente en el corazón. Vayamos a votar y seguir haciendo crecer esta esperanza aún más el 22. Pero además, esta transformación está comenzando. Y el 23 tenemos que volver a las guardias de los hospitales, tenemos que volver a cada uno de los lugares, seguir construyendo juntos, todos, para seguir haciendo que esto sea para siempre, que sea en serio, porque esto es lo que se va a confirmar el 22 si todos vamos a votar. Que esto llegó para quedarse. ¿Es así, gobernadora? Sí, yo creo que cuando alguien te da una cloaca y la construye, es para siempre. No dependés de que venga un gobierno y te lo quite o te lo dé. Cuando te da agua potable es para siempre. Cuando dejas de inundarte porque te hacen una obra que esperaste durante 30, 40, 50 años o un asfalto, es para siempre. No es a cambio de nada, es porque es tu derecho, es porque es la responsabilidad del gobierno hacerlo, es porque la plata que pones con tu trabajo, con tu esfuerzo todos los días, finalmente llega a donde tiene que llegar. Es porque cada uno de nosotros puede mostrar quién es y dónde vive. Yo me he cansado de decirlo en la campaña. Yo he acompañado incondicionalmente a estos candidatos, a Esteban y a todo el equipo que le sigue en la lista. Se pueden mostrar. Se pueden mostrar. ¿Dónde están los candidatos de Unidad Ciudadana que no aparecen, aparte de la expresidenta? ¿Dónde está Espinosa? ¿Dónde está Scioli? ¿Dónde está la mujer de Sabatella? Que fueron parte del gobierno de la provincia durante los últimos 25 años, explicándole a los bonaerenses lo que pasa en la salud, lo que pasa en las rutas, lo que pasó en la Ruta 6, cosas concretas. Joaquín, hablemos de lo concreto. ¿Y usted por qué cree que no aparecen? Bueno, yo creo que ellos tienen que explicarlo, ¿no? Es notable porque nuestros candidatos han ido antes de las PASO y después de las PASO a dar explicaciones a todos los lugares a donde han sido convocados, desde las radios del pueblo más chiquito de la provincia hasta un canal como este. Han dado la cara en todas partes, han explicado lo que el gobierno nacional ha hecho bien, lo que tiene que mejorar, lo que la provincia hizo bien, lo que tiene que mejorar. Gobernar es poner la cara y dar cuenta de lo que uno hizo, de lo que hizo bien, pero también de lo que hizo mal. Y ir a lo concreto, ¿no? Las rutas. 8 años escuchamos hablar de la Ruta 6. ¿Cuántas veces la inauguraron? Mal hecha. La estamos haciendo de nuevo, con 30 más. Eso sí, ahora son más de 30 las que están en obra. Entonces, discutamos lo concreto que le cambia la vida a la gente todos los días y dejemos de grandes discursos, de grandes puestas de escena. Es lo que hacemos todos los días. Esteban, en el Senado usted se va a encontrar seguramente con un primer debate, porque usted va a ser senador, sí o sí va a ser. Si la gente nos vota.
se va a encontrar con un primer debate que es el tema de las provincias. El Senado representa a las provincias frente a lo que plantea la provincia de Buenos Aires, que es la reparación justificada del fondo del conurbano que hace años quedó atrasado. Pero también las provincias tienen su razón cuando dicen, bueno, pero no nos podemos hacer cargo nosotros de esa reparación. ¿Cuál va a ser su posición? Voy a ser una voz bonaerense en el Senado, representando a los bonaerenses, que creo que hace tiempo, lamentablemente, los senadores bonaerenses no fueron una voz bonaerense. Nosotros creemos que el reclamo que María Eugenia primero llevó a los gobernadores, porque siempre apostamos primero al diálogo. Después lo llevó al Congreso, seguimos apostando. Cuando no funcionó ninguno de esos dos recursos, fuimos a la justicia. Fue a la justicia representando a todos los bonaerenses. A la Corte Suprema. Exactamente, ahora está en la Corte Suprema. ¿Por qué, Joaquín? Y esto es importante, muy rápido. La provincia aporta casi el 40% de los recursos tributarios del país y saca menos del 20%. O sea, alrededor de la mitad de lo que pone. Eso en términos generales. Pero además del fondo del conurbano bonaerense, por habitante, es la que menos recibe el país. El fondo del conurbano bonaerense, al haber quedado fijo en el monto de pesos de los 90, hoy la provincia, de ese monto que se llama el conurbano bonaerense, es la que menos recibe. Entonces, cuando decimos que no es justo lo que ha pasado, es porque creemos que no es justo. No estamos haciendo un reclamo fuera de lugar. Realmente estamos convencidos que los bonaerenses han sido discriminados. Y voy a ir con Gladys, si nos eligen, y con los diputados que elijan, obviamente encabezando por Graciela, a defender esa posición con toda claridad. Con toda claridad. Y ahí es muy importante esto que planteaba María Eugenia, de que nosotros vamos ahí a defender a la provincia. Porque justamente aquellos que usaron la provincia para otros objetivos políticos, nunca quisieron dar esa pelea. Nosotros vamos a ir a dar esa pelea, por todos los bonaerenses. Gobernadora, ¿hay una posibilidad de un diálogo con las provincias en este tema? Por supuesto. Las vías de diálogo Porque siempre yo sinceramente creo están que abiertas. las dos partes tienen su razón. Digo, las provincias a lo mejor no tienen la razón histórica, pero sí tienen la razón en decir ahora no podemos hacernos cargo de todo, pero ustedes tienen la razón en plantear la discriminación de la provincia de Buenos Aires. Ahora, creo que esto es una solución política, no judicial. Bueno, por un lado, la Corte avanzará y por otro, nosotros, por supuesto, estamos dispuestos al diálogo con el Gobierno Nacional y con nuestros pares del resto de las provincias para poder zanjar esta discusión. Lo que me parece muy positivo, Joaquín, es que por primera vez en 10 años se está discutiendo. Los gobernadores se sientan o estarían dispuestos a sentarse a una mesa de discusión porque hicimos el reclamo en la Corte. Porque cuando lo planteamos en la mesa de gobernadores no prosperó y cuando lo llevamos al Congreso no prosperó. Entonces ahora hay una causa judicial que nos abre también una puerta para sentarnos a dialogar. Yo, por supuesto, que soy la primera en querer ponernos de acuerdo. Una causa judicial puede llevar muchos años y los bonaerenses tienen necesidades urgentes hoy. Y cuando se habla del reparto de los fondos, muchas provincias dicen, bueno, pero nosotros somos provincias pobres. La provincia de Buenos Aires también es pobre. La mitad de los indigentes de la Argentina, que son las personas que no llegan a comer, viven en la provincia de Buenos Aires. Y casi el 40% de los pobres viven en la provincia de Buenos Aires. Y durante 10 años, la única que aportó de esta manera fue la provincia de Buenos Aires. No hay una sola provincia en el país que reciba menos de lo que pone en los recursos. La única que recibe menos de lo que pone, junto con la ciudad de Buenos Aires, pero mucho menos en el caso de la ciudad y mucho más en el caso de la provincia, es la provincia de Buenos Aires. Entonces, frente a una situación tan injusta, necesitamos sentarnos. Ahora, de algo estoy seguro, hace 10 años, más de 10 años fue lo que pudimos reclamar porque lo demás ya prescribió, hace más de 10 años que hay uno solo que hace el sacrificio, que es la provincia. ¿Y usted ve un clima entre los gobernadores para negociar, para ceder, para conceder? O porque yo lo veo en las declaraciones públicas de ellos, no sé lo que dicen en privado, las declaraciones públicas de ellos son muy duras, dicen que de ninguna manera van a aceptar. Bueno, siempre es difícil para un gobernador ceder recursos, ¿no? Yo creo que la Argentina necesita que nos sentemos todos, no solo por el fondo del conurbano. Hay muchas cosas para resolver en la Argentina y que tenemos que hacerlo juntos con el gobierno nacional. Agendas que tienen que ver con lo social, con la educación, con la inseguridad,
cuestiones para que se genere más empleo, para que vengan más inversiones como las que necesitamos, porque lo que más necesita la provincia y todo el país es trabajo. Yo creo que el gobierno nacional seguramente nos va a convocar, como de hecho nos ha convocado durante todo el año pasado, nos va a volver a convocar para que nos pongamos de acuerdo. Y espero que el fondo de lo conurbano esté en la agenda. Mientras no esté en la agenda de discusión, nosotros no vamos a ceder al reclamo judicial, porque es nuestra obligación hacerlo. Pero ojalá lo podamos poner en una mesa de discusión para llegar a un acuerdo. En ese caso, ¿usted lo retiraría al pedido de la Corte? Bueno, por supuesto, si la provincia se viera compensada de alguna manera, reveríamos la decisión de la causa judicial, pero primero tiene que haber voluntad de discutirlo y de llegar a un acuerdo. Hablemos de un tema que es clave para la gente, que es la seguridad, ¿no? ¿Usted cree que la seguridad está hoy mejor que cuando usted asumió? Yo creo que la seguridad no puede estar mejor en poco tiempo. Es uno de los problemas que tenemos aquellos que somos responsables hoy en la provincia, en el país. Los problemas urgentes no tienen soluciones rápidas. Tienen soluciones que van a llevar tiempo, como la pobreza y como la inseguridad o como el narcotráfico. Lo que sí creo es que empezó un camino. Creo que como estábamos, solo podíamos empeorar. Creo que la receta de dejar que la policía se autogobernara, el sistema penitenciario se autogobernara, la justicia se sintiera paralizada para no actuar contra las mafias porque sentía que alguien las protegía, eso seguro no nos iba a llevar a más seguridad. Sobre todo no darle pelea contra el narcotráfico solo podía hacer que empeorara. Yo siento que empezamos un camino que hace que en el año 2016 haya menos homicidios en la provincia, un 20% menos de homicidios, que es el delito para mí de todos el peor, porque no tiene reparación posible. No tiene remedio. No tiene remedio. 20% menos de homicidios. Y me duele cada uno que sigue pasando, porque acá la estadística no resuelve el dolor de una familia que perdió a alguien. Pero bajaron los homicidios, bajaron la cantidad de secuestros, bajó el robo, pero subió el hurto, que nos preocupa, que es el hurto de vía pública, el celular, la mochila de los chicos cuando van a la escuela. Estamos todo el tiempo encima de estas cosas. Pero hay un Estado que ya no es cómplice ni mira para otro lado. Está dispuesto a dar las peleas que hay que dar. 6.650 policías presos, apartados con 500 presos no sucedió en toda la democracia. Una reforma del sistema penitenciario no pasó en toda la democracia. Lo que estamos haciendo de entrar a los barrios y decomisar más de 100% más de Paco es porque entramos en barrios donde antes no se entraba. Es una pelea en serio y que no lleva un día, ni dos, ni tres, son años dando la misma pelea, de la misma manera que fueron años mirando para otro lado. ¿Y es por eso que usted tiene que vivir en una unidad militar? Bueno, hubo muchas amenazas, intimidaciones y fundamentalmente para irme a trabajar tranquila porque tengo 3 hijos y quiero que estén en un lugar seguro, elegimos vivir ahí. No me victimizo, sabíamos que teníamos que dar esa pelea, lo sabía el presidente, lo sabía yo, lo sabe nuestro equipo que se está sumando en la provincia, que estábamos expuestos a esto, pero como digo siempre, mucho más loable y víctimas en serio son las madres que pelean contra el Paco en las villas, ayer me mandó un saludo Vivian Parroni de las Madres del Dolor, ellas son realmente heroínas, ellas realmente son las víctimas, o la mamá de Micaela en Bahía Blanca, o la mamá de Lucía en Mar del Plata, las madres que todavía luchan por justicia para sus hijos son de verdad las víctimas de la provincia. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Ahora, pero ¿cómo es vivir en una unidad militar para una mujer con sus hijos? Porque no es común. No es común, no es un barrio. Claro. Sobre todo para nosotros que venimos, yo no viví nunca en un country, teníamos una casa común en un barrio, fue un cambio grande. Pero bueno, nos fuimos acostumbrando, tratamos de ponerle mucho calor de hogar a esa casa con mis hijos. Y bueno, hoy es nuestra casa, ¿no? Es donde invitan a sus amigos a hacer tareas, a jugar, a hacer pijamadas, lo mismo que hace cualquier chico. Y yo trato de que así sea. Trabajo para que ellos se sientan como parte de un hogar y también ellos entienden y me acompañan y saben que yo hago esto pensando en ellos y pensando en todos los chicos como ellos, que tienen derecho a vivir en una provincia donde
no estemos los padres como Esteban, como yo, como todos los que tenemos hijos en la provincia pensando cuando salen si van a volver, qué les van a ofrecer en el boliche a donde van, en quién les va a vender alcohol o no les va a vender alcohol, o una madre en un barrio pobre si su hijo va a llegar a los 25 o no, porque lo van a captar las mafias para ser soldaditos. Nos merecemos algo mejor que eso y nos merecemos una dirigencia que dé la pelea por eso. Le agradezco a los dos. Gracias. Gracias a vos, Joaquín. Una pausa. Bien, dos encuestadores reconocidos para hablar del domingo, Alejandro Katterberg, Federico Aurelio. La primera pregunta que les quiero hacer es ¿qué va a pasar el domingo? Ustedes que saben todo. A ver, el domingo seguramente se va a repetir lo que ya vimos en agosto. Yo creo que el hecho político fundamental en este país ya se dio, fue la elección de agosto. Incluso uno lo ve en la intensidad del debate, en la intensidad social, en el nivel de atención social que hay con respecto a esta elección, es mucho menor que con lo que había con respecto a las PASO. Es mucho menor. Menor. Cuando llegamos, Joaquín, los días previos a las PASO, el nivel de debate, intensidad, de interés social por la elección, la energía destinada a la elección era mucho mayor que lo que está haciendo estos últimos días de campaña. Y eso se dio porque la elección de agosto descomprimió, mostró cómo era la realidad electoral del país, mostró las fortalezas y las debilidades de los distintos políticos y partidos. Lo que creo que va a pasar ahora es marginalmente una mejora de lo que vimos en agosto. La sorpresa podría ser que el gobierno termine teniendo un resultado a nivel nacional muy parecido, pero todo hace pensar que al gobierno incluso le va a ir un poco mejor que la extraordinaria elección que tuvieron hace 2 meses atrás, que cuando uno la repite y la repasa, no deja de sorprender que después de 1 año y medio de dificultades económicas, de inflación más alta de lo que se esperaba, de caída de salario real, de caída de consumo, a pesar de que los indicadores económicos y sobre todo los que las familias sienten en los bolsillos fueron malos el primer año y medio de gobierno, el gobierno logró tener un resultado a nivel nacional, incluso en la provincia de Buenos Aires, realmente históricos. ¿Y crees que se va a repetir? Yo creo, sí, no hay duda que eso se va a repetir, y es más, lo más probable es que mejore. Yo creo que marginalmente hay varias provincias donde posiblemente el gobierno tiene todas las condiciones para hacer un resultado mejor. Desde las elecciones de agosto hasta ahora... Santa Fe, por ejemplo. Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires posiblemente, incluso la provincia de Buenos Aires. Pero además no solo eso, Joaquín, sino que en los últimos 2 meses, acompañando el crecimiento económico que la gente empezó a sentir, hubo un enorme crecimiento de las expectativas sociales, que yo creo que fue una conjunción de 2 fenómenos. Por un lado, esta mejora económica que en los últimos meses empieza a estar más en la vida cotidiana de la gente, pero a su vez el shock carismático social que recibió el gobierno luego de un resultado tan positivo, agigantado porque no se lo esperaba la gente, o gran parte del sectores de la sociedad y del poder de este país no esperaban el resultado. Entonces eso lo agigantó. Entonces la combinación de la economía creciendo, los indicadores del gobierno subiendo, hacen pensar que por lo menos el gobierno debería repetir la elección de agosto pasado. Federico. Bueno, nosotros también estamos viendo una consolidación del apoyo de la sociedad al gobierno. Hemos medido en 16 provincias después de las primarias, en 15 de las provincias crece Cambiemos. La única que no hemos visto crecer es en San Luis, donde sacó el 58%, es decir, que no es que es una provincia que la tiene perdida, sino que es una provincia que tuvo un excelente resultado, para algunos inclusive inesperado, la derrota de Rodríguez Sá. Se da en un marco de... Es decir, que lo mismo ganarían en San Luis. Sí, hay una polarización total, se están reduciendo las diferencias, pero estamos midiendo en este momento, en la medición anterior seguía ganando Cambiemos, porque la diferencia fue muy grande, fue de 20 puntos en las primarias. Pero lo importante es el crecimiento que está teniendo a nivel nacional,
lo estamos viendo crecer más de 40 puntos en esta elección de octubre, es decir, en la primaria obtuvo 37%, de acuerdo a nuestras mediciones va a superar los 40 puntos. Simbólicamente es, si bien esto es una elección legislativa, es un triunfo en primera vuelta, ¿no? Porque tiene más de 40 puntos y no hay ninguna fuerza política menos de 10 puntos de diferencia debido a la desunión del peronismo. El peronismo en todas sus versiones sumó 40 puntos y sumamos lo que no se puede sumar, ¿no? El kirchnerismo con Urtubey, con Pepo de Chaco, con las distintas provincias. Con Massa. No, sin contar a Massa, con Massa aparte. Este crecimiento de Cambiemos se produce principalmente por las terceras fuerzas políticas, es decir, en la provincia de Buenos Aires no es que Cristina Fernández de Kirchner cae, Cristina Fernández de Kirchner inclusive hasta sube algo, de acuerdo a nuestras mediciones, lo que pasa es que Cambiemos sube más, bastante más que Cristina, y por eso tiene una diferencia a su favor, de acuerdo a nuestras mediciones. En todas las mediciones que hemos medido posteriormente a las PASO, lo tenemos a Cambiemos arriba. La vez que vimos menos diferencia fueron 2 puntos, la última medición vimos 4,5 puntos, es una tendencia bastante estable. Lo que pasa es que cuando hay bastante polarización, un crecimiento de un punto de uno y de crecimiento del otro, reduce la diferencia en 2 puntos, ¿no? En un contexto de mal humor económico como el presente, pero con una mejora de las expectativas futuras, lo vamos a ver en el voto, pero no solamente es el voto lo que ha mejorado para el gobierno, sino claramente la valoración de la gestión del gobierno. Se lo capitaliza mucho el presidente Mauricio Macri, hay una voluntad de acompañar al gobierno nacional. Es paradójico en la elección reciente de Corrientes de gobernador, donde ganó Cambiemos y donde el gobernador tiene muy buen posicionamiento. Cuando uno le preguntaba a los votantes de Cambiemos cuál era el principal motivo del voto, si era apoyar a Macri o apoyar a Colombia, era apoyar a Macri, es decir, que la ola de acompañamiento nacional inclusive llegó a las elecciones provinciales como esta de Corrientes. En un contexto, como te decía, donde se valora más negativamente la situación económica que antes, pero sin embargo hay otras razones por las cuales el Frente Cambiemos está muy bien posicionado. Son aquellos que se preocupan más en otras cuestiones, en las cuestiones de la corrupción, en las cuestiones de la inseguridad, en las cuestiones del narcotráfico que relataba la gobernadora recién. En todos esos segmentos es donde mejor posicionado está el Frente Cambiemos, y en aquellos segmentos donde valoran más negativamente la situación económica es donde mejor está el peronismo o Cristina, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde tiene una intención de voto muy fuerte dentro de los niveles económicos más bajos. Ustedes saben, se dieron cuenta que la justicia está actuando en medio de un proceso electoral como no lo hizo nunca antes. ¿Eso tiene influencia en la elección? Yo, específicamente en la provincia de Buenos Aires y con respecto al kirchnerismo estamos hablando, yo creo que no, lo vamos a ver el domingo. Yo creo que los votos de la expresidenta están relativamente fijos. Esta elección creo que una de las cosas que dejó a nivel nacional es... mostró que el kirchnerismo es una fuerza que está en retroceso. El kirchnerismo solo presentó o tuvo candidatos en 13 provincias. Hubo 11 provincias donde el kirchnerismo no logró el armado mínimo y tener candidatos diciendo yo represento a Cristina Kirchner, vótenme. Y de las 13 provincias, en gran parte de ellas sacó porcentajes de 8, 9, 10% de los votos. Hoy el kirchnerismo es una fuerza... en términos relativos, relativamente fuerte en Santa Cruz, donde incluso perdió por 15 puntos, en la provincia de Santa Fe, que va a sacar alrededor del 25% de los votos, o lo que obtuvo, tal vez un poquito más, en la ciudad de Buenos Aires, con su piso y techo histórico de entre 20 y 22% de los votos, y básicamente la provincia. Y en la provincia, la figura de Cristina Kirchner está en el conurbano, y en el conurbano está en la zona de la tercera sección, y en la tercera sección fuertemente La Matanza. O sea que si hay algo que dejó el mensaje de esta elección es que el kirchnerismo no es la amenaza que muchos temían que podía ser. Gran parte de los que apoyan a Cristina Kirchner, nosotros eso ya creo que algunas lo comentamos, Joaquín, están divididos en 2 grupos. Más o menos la mitad del 25-30% de apoyo que Cristina Kirchner tiene, a nivel nacional en popularidad hablo, no en votos, tiene razones ideológicas. La apoyan por razones ideológicas. Y cuando nosotros le preguntamos a esa gente, ¿y qué opinan de la corrupción? La respuesta es, no hubo corrupción sistemática en el kirchnerismo, hubo casos aislados. Era un invento de los medios hegemónicos, de los factores de poder para destruir al kirchnerismo. La otra mitad que apoya a Cristina Kirchner lo hace por razones económicas,
Básicamente cuando decimos ¿por qué le gusta a Cristina Kirchner? ¿Por qué vota por Cristina Kirchner? Te responden porque durante su gobierno conseguí trabajo, o me conseguí una pensión, o una jubilación, o un subsidio, o por primera vez pude comprarme un auto, o mandar a una hija a la universidad pública, digamos, razones de mejoras socioeconómicas. Y a esa población, la razón o el motivo principal cuando le preguntamos por el tema corrupción, son muy escépticos. Entonces dicen, son todos los políticos corruptos. Cristina Kirchner es corrupta, en el kirchnerismo había corrupción, pero la corrupción no es un problema que queda solo en el kirchnerismo. Entonces, hoy en el sector de apoyo duro que tiene Cristina Kirchner, yo ya sospecho de cuánto le puede seguir afectando los temas de transparencia. O sea, están quienes la niegan y la rechazan, y están quienes creen que es un problema generalizado. Entonces yo creo que el problema del kirchnerismo va a ser que a medida que la economía siga creciendo, ese grupo que sigue teniendo un apoyo hacia el kirchnerismo y hacia la figura de la exmandataria por razones puramente económicas, va a empezar a alejarse, y al kirchnerismo solo le va a quedar una base cada vez más ideológica y más minoritaria que en el mejor de los casos podrá llegar a ser el 15% de los votos. Le hago una pregunta a los dos, que un poco la estaba hablando recién con la gobernadora, ¿no? Y con Bullrich, que es, ¿qué significa este cambio en la sociedad argentina? Porque la verdad que están apoyando a un presidente que tuvo los inconvenientes que tuvo en los últimos, en su gestión, que no es peronista, no es radical. ¿Hay una vocación de cambio en la sociedad argentina o esto es provocado por un grupo, por un equipo político que se hace cargo del poder y desde ahí provoca el cambio? Es evidente que hay una vocación de cambio. En algunas de las recientes investigaciones nacionales preguntamos y más del 90% de los argentinos dijeron queremos cambiar. Obviamente que la mitad de ese 90% no estaba de acuerdo con el cambio que propone este gobierno, pero digo, que la voluntad de cambio existe es indudable, ¿no? Y, por supuesto, motorizado a partir de lo que está haciendo y manifestando el gobierno nacional día a día, con la voluntad de que las cosas no pueden seguir así, de que llevamos con todas las décadas de atraso y demás. Ahora, acá la cuestión a resolver es si esta expectativa favorable que tiene una parte importante de los argentinos sobre este gobierno se van a cumplir en algún momento, ¿no? Yo ahí tengo alguna diferencia con Alejandro. Creo que el sustento del voto de Cristina no es tanto ideológico, sino es económico. Es decir, que no, pero hay un grupo fanático, ¿no? Hay un grupo de militantes y demás, pero eso no es el 37% de la provincia. Creo que Cristina inclusive va a ser una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que Cambiemos va a ser una elección mejor, porque supo conseguir una polarización muy importante, tuvo un crecimiento muy grande de todas las fuerzas políticas que no van a estar, inclusive de alguna caída que tuvo Sergio Massa, y eso está permitiendo que tengan entre los dos casi el 80% del voto en el 22 de octubre. Con lo cual, la respuesta sería sí, hay evidentemente una voluntad de cambio. El porcentaje de argentinos que hoy quieren acompañar a este gobierno es claramente la primer minoría. Lejos, todo lo demás está dividido en distintas opciones que no pueden acercarse a la fuerza que hoy tiene Cambiemos a nivel nacional. Y lo que nos espera para después de las elecciones, después del gran resultado que va a tener Cambiemos a nivel nacional, es si los argentinos ven toda esta expectativa que están generando en este gobierno, que lo vienen teniendo con confianza y con espera desde hace casi 2 años, lo cumplen en los 2 años que le restan al gobierno. A ver, tomando un poco. Y con brevedad, pues se nos está dando el tiempo. Muy breve. Yo creo que hay algunas razones, Joaquín, para entender el proceso que está pasando en Argentina, y algunas son más generales que el puro resultado electoral. Lo primero es que Cambiemos está convirtiéndose y reconstruyendo lo que fue el partido de la clase media que representó el radicalismo el siglo pasado y que desapareció como opción nacional después de la crisis del 2001. En base a una serie de valores, de enfoques, de gestión, de respetar calidad institucional, de respetar la posición o intereses argentinos en el mundo más cercanos a Occidente, de tener una idea de una economía mucho más organizada y con un rol del Estado de regulador y no de generador o de garantizar exactamente todo. Digamos, hay toda una set de valores que representa la clase media que Cambiemos ha logrado reunificar, que estaba totalmente disperso después de la crisis del 2001. Eso ya le garantiza un piso de alrededor de 30% de los votos a la fuerza política. Después, a la suma de eso se le suba
la presencia de Cristina Kirchner como figura polarizante que además no contribuye a la reunificación del peronismo, lo divide al peronismo, lo obliga a hablar del pasado y no le da oportunidad de debatir el futuro. Un propio peronismo que está carente de liderazgo, de identidad, de capacidad de organización, de capacidad de coordinación. Y, digamos, otros factores, como dijo Federico al principio, que la sociedad le reconoce al gobierno que no tienen que ver con lo económico, pero que tienen que ver con la gestión en otras áreas, seguridad, narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esa serie de combinaciones sirven para entender cómo hizo este gobierno en las primarias y posiblemente ahora en octubre para obtener un resultado tan bueno. Creo que quedan algunas intrigas para el fin de semana. Primero, saber efectivamente, como dijo Federico, si el gobierno va a poder crecer y llegar a ese número simbólico del 40% a nivel nacional o no. ¿Cuánta gente va a ir a votar? Está claro en todos nuestros estudios, y creo que va a conseguir Federico, que la mayor participación claramente beneficia al gobierno, la menor participación electoral claramente beneficia en la provincia de Buenos Aires al kirchnerismo. Queda por resolver qué pasa en el otro gran distrito que el gobierno no pudo ganar, que fue Santa Fe, y tal vez algunas pequeñas que otras sorpresas a nivel nacional. Pero me parece que las intrigas o los misterios grandes para el domingo son la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, y creo que el principal determinante para saber eso va a ser cuánta gente va a concurrir a votar. Y agradezco a los dos. Una pausa. Bien, hoy Cristina Kirchner hizo su acto virtualmente de cierre porque seguramente va a seguir visitando pueblos y ciudades de acá al jueves, pero hoy fue el gran acto en Racing, en la cancha de Racing. Fue un acto importante, difícilmente haya otro dirigente político en el país que pueda hacer un acto de esa magnitud en una cancha de fútbol. Esto por un lado. Por otro lado, cuando la escuchaba yo, hoy pensaba que hubo dos Cristinas Kirchner en este proceso electoral. Una, previo a las PASOs, era moderada, sus declaraciones eran austeras. Ella prácticamente no hizo actos públicos, actos masivos. Tampoco hizo declaraciones altisonantes. Y otra, Cristina Kirchner, después de las PASOs, porque yo creo que ahí descubrió que a ella la van a votar los que la votan a ella y nadie más. No quiso ya ganar a nadie más que no sea a los de ella. De hecho, hoy fue un acto muy peronista, hablando de Perón, cuando ella hablaba muy mal de Perón en los últimos tiempos, desde que era senadora, ¿no? De los últimos tiempos de su vida, digo. Hablaba mal de Perón, hoy lo reivindicó a Perón. Creo también que en algún punto fue el discurso de una persona que sabe que va a perder, ¿no? Cuando le pide a la gente que por cada uno de ellos tenía que conseguir 2 votos más para poder ganar. Esto significa que con los que tiene, está reconociendo, no gana. Ya los otros días había hablado de fraude, de que iba a hacer abrir todas las urnas para contar voto por voto porque iba a haber fraude. Desde que uno tiene memoria, desde uno conoce la historia de este país y del mundo, cada vez que se habló de fraude es porque se sabía que se iba a perder o porque se había perdido. Es decir, el fraude es siempre, la denuncia de fraude es siempre el último recurso de un perdedor. Estos son gestos que hace la expresidenta, más allá de ese discurso de dramatismo, de describir una situación de gravedad que la mayoría de la sociedad, por la votación que hubo en agosto, no la percibe. Es raro también, fue muy raro porque en todo el discurso ella describió un país en un pésimo estado, pero al final terminó bailando. O el país está grave y por lo tanto hay que poner cara de gravedad, o el país no está tan grave y se puede bailar. Me parece que esas son las contradicciones que terminan perjudicando siempre a Cristina Kirchner. Chao, hasta el lunes.